días, hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Amén. Vamos a continuar en esta ocasión con la predicación que dimos el domingo anterior, que fue sobre el Salmo 9. Para ya terminar esta sección de los salmos, no quise dejarla incompleta antes de iniciar con la carta que vamos a estudiar ahora. Entonces, para terminar el Salmo, les invito a que vayamos al Salmo número 9. Vamos a leer los versículos del 13 al 20. Dice así la palabra del Señor: Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción, que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, que no para siempre será olvidado el menesteroso, y la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Vamos a orar una vez más. Santo Dios y Padre eterno, gracias te damos por tu infinita misericordia y benevolencia para con nosotros, por concedernos el privilegio, Dios, de escudriñar tu santa palabra. Te pido, Dios, que me ayudes a mí esta mañana a exponer tu palabra, como es en verdad palabra tuya, tomando en cuenta mis debilidades, falencias o carencias, Padre, tomando en cuenta, Señor, mis debilidades, mi inutilidad y todo lo malo que hay en mí. Sino, Padre amado, que seas tú hablando a tu iglesia, Señor, y que algo de esta predicación quede en sus mentes, Señor, para gloria tuya y alabanza de tu santo nombre, para edificación de tu santo pueblo. Gracias, Padre, a ti nos encomendamos, en el nombre de Cristo tu Hijo. Amén. Sé que ya leímos la cita bíblica, pero igual me gustaría que vayamos a otra cita bíblica para introducir este sermón, que sería Lucas 18, verso 2. Desde el verso 2 a la primera parte del versículo 8, Lucas 18. Dice: había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Digo que pronto les hará justicia. Ciertamente, en esta parábola que acabamos de leer ahora en Lucas, el enfoque que habla es acerca de la perseverancia en la oración. Ese es el punto central en esa parábola. Sin embargo, lo que me gustaría recalcar de ella es el término justicia que en ella se utiliza. Porque en esta parábola vemos que se nos habla de que hay uno que hace justicia, y al final de la parábola se nos aclara quién es ese que hace justicia. El que ha de hacer justicia es Dios. Él es el que hace justicia a sus escogidos, y que además dice la parábola lo hará como sin tardanza. Él hará justicia a sus escogidos sin tardanza. Pero a la hora de la verdad, en la práctica, pareciera que no ocurriera así. Que nosotros oramos y Dios no nos hace justicia. Pareciera que Dios no escucha lo que le decimos, pero nada más alejado de la realidad. Dios siempre está atento a las oraciones de su pueblo. ¿Qué son las oraciones del pueblo de Dios para Dios? En Apocalipsis 5:8 se nos describe las oraciones de los santos como un incienso de olor fragante para Dios. De manera que para Dios no hay algo más agradable que la oración de su pueblo. Porque ¿qué puede haber más agradable para un padre que la petición de un hijo amado? Pero entonces, ¿por qué pareciera que Dios no nos escucha en ciertas ocasiones? Bueno, esto es porque en muchas ocasiones no oramos correctamente.
Como ya les dije en el sermón anterior, el domingo anterior, en el Salmo 9, el tema principal es la justicia de Dios. Hablábamos acerca de una alabanza por la justicia de Dios. Eso es de lo que se hablaba en este Salmo. Por lo tanto, el tema principal de todo el Salmo, ¿cuál es? La justicia de Dios. Y el Salmo va en dos partes. Primero tiene una alabanza por la justicia de Dios, y al final tiene una súplica por la justicia de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en esta ocasión. Una súplica para que Dios ejecute la justicia que el rey David alabó al principio del Salmo. Por eso esta exposición es titulado Una súplica por la justicia de Dios. Y lo he estructurado en tres partes, en las cuales veremos cómo debe hacerse una súplica por la justicia de Dios. Primero, presentando nuestra petición personal. Segundo, reconociendo la justicia de Dios. Y tercero, clamando para que Dios manifieste su justicia. Entonces vamos a verlo. Primero, presentando nuestra petición personal. En Santiago se nos dice: pedís y no recibís, porque pedís mal. Este es el gran problema de muchas de nuestras oraciones. Están mal hechas, pues las peticiones que hacemos no son las que corresponden a un hijo o una hija de Dios, sino que son como las hace el mundo, que anda sin Dios por este mundo, valga la redundancia. El mundo pide a Dios con una actitud egoísta e irreverente. Y es más, algunos que se hacen llamar cristianos hasta le exigen a Dios y le ordenan que actúe como ellos quieren. Ellos hacen eso, ¿por qué? Porque tienen una idea equivocada acerca de quién es Dios. No conocen a Dios. Dios es el ser supremo y perfecto. Nosotros, ustedes y yo, somos simples personas imperfectas. Somos seres miserables que no merecemos nada bueno de parte de Dios. Si nosotros nos pusiéramos a pensar y dijéramos, ¿qué es lo que yo merezco que Dios me dé a mí por todo lo que yo hago? Si soy sincero, diré, yo merezco por todo lo que yo hago que Dios me mate y me eche al infierno. Eso es lo que merezco, porque soy un vil, miserable, pecador, y he ofendido al Dios que es santo y supremo. Y si yo soy un vil y miserable pecador, ¿cómo voy a pedirle algo? ¿Cómo voy a decirle, no, dame esto y aquello? ¿Con qué cara me he de presentar delante de Él? No podría. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Y nos concede a nosotros, sus hijos, lo que al mundo niega: el derecho de entrar en su presencia y que presentar nuestras peticiones delante de Él. No por nosotros, sino por ¿quién? Por los méritos de aquel que murió por nosotros, Cristo nuestro Señor. Por eso, por Cristo, es que nosotros podemos tener el atrevimiento de presentarnos delante del gran Rey. Y no solo orar, sino suplicar. Suplicar quiere decir que voy en la actitud de que no lo merezco, de que no merezco siquiera estar en su presencia para decirle a Él que me dé lo que he de pedir. Por eso, no lo merezco, lo que puedo hacer es pedirle que tenga misericordia de un miserable como yo. Eso es lo que hace el rey David. Por eso vemos que él inicia: ten misericordia de mí, Jehová. Después de haber estado alabando a Dios en los primeros 12 versículos de este salmo, David le dice a Dios: ten misericordia de mí, porque si yo sé lo grande y justo que eres tú, ¿cómo puedo yo presentarme delante de ti? No puedo. Por eso él dice: ten misericordia de mí, porque Él es el gran rey de Israel. ¿Y qué hace el gran rey de Israel? Se humilla en temor y reverencia ante el que es mayor que Él, ante el Rey de Reyes. Hiciéramos bien nosotros al tomar esto en cuenta, al presentarnos delante de Dios, porque Él es el Rey eterno. Él es el Rey eterno. No es un igual a nosotros en ningún sentido. Siempre debemos verlo a Él de esa forma, como superior a nosotros. Así evitaremos ser irreverentes al orar.
y podremos presentar nuestra súplica, podremos orar de forma humilde, presentar una humilde petición para Dios, que reconozca la grandeza y superioridad de nuestro Dios. Él es Dios, no es como nosotros. Como ya dije, es superior, pero ¿es superior en qué? En todo. No hay nada en lo cual nosotros podamos compararnos a Él. Y teniendo eso presente, que hemos de acercarnos a Él. ¿Cómo podríamos pedirle algo a un ser tan maravilloso? No podríamos. Lo único que podemos hacer sería pedirle que mire la situación en la cual nosotros estamos. Porque ¿cómo voy a decirle, no, dame esto y aquello y aquello? No, mírame a mí, que soy un miserable y vil pecador. Mira lo terrible y lo bruto que soy. Mira lo terco, como siempre escojo el mal camino. Mira que no puedo, que lo intento y no puedo. ¿Cómo voy a presentar una petición? No, castiga a mis enemigos que están... Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen, dice David. Las personas no pueden elaborar un juicio correcto de las otras personas, porque no lo sabemos todo. Hay muchas cosas que nosotros ignoramos. Una persona puede portarse mal conmigo y yo pensar, uy, ese sí es mal educado. Pero yo no sé esa persona por qué será así, ni quiero llegar a actuar de esa manera. Quizás tenga toda la razón al pensar que es un irreverente, pero quizás puede que esté equivocado y que esté pasando por un momento difícil en ese preciso instante. Y yo llegué al momento preciso y tuve una mala impresión de la persona. Mi juicio fue equivocado. Pero Dios no es así. Dios no hace juicios equivocados. Su juicio es correcto. Y como su juicio es correcto, Él es el único que puede hacer una correcta evaluación de la situación. El único que puede administrar justicia verdadera. En especial cuando somos atacados por hacer lo que a Dios le agrada, que es lo que le pasaba a David. Y por eso es que él se presenta delante de Dios. Que a pesar de que él hacía lo que a Dios le agradaba, a él lo calumniaban y lo difamaban como si fuese un vil y miserable pecador, como si tuviese segundas intenciones tras lo bueno que hace. Por eso vemos que a pesar de todo, David reconoce algo. Y es que si él todavía quiere seguir agradando a Dios, si quiere seguir haciendo lo que a Dios le agrada, es porque Dios es el que le permite hacerlo. Dios es el que lo sostiene allí para que no se caiga. Por eso dice, tú me levantas de las puertas de la muerte. Y es que David lo reconoce. Si no fuera por Dios, hace mucho, y yo estaría muerto. Hace mucho ya, y me habrían matado. Dios es el que nos ha permitido llegar hasta aquí, hasta el punto en el que estamos. De no ser por Él, no seríamos nada, no tendríamos nada. Todo es gracias a Él, porque Él ha sido justo con nosotros. Y ha sido justo con nosotros por su misericordia, por la obra de Cristo. Por eso podemos tener la certeza de que si pedimos a Él correctamente, Él nos contestará, porque hemos visto su gracia y su favor con nosotros todo este tiempo. Hemos visto cómo hasta ahora Él es el que nos ha traído. Pero entonces, ¿cómo vamos a presentar nuestra petición de forma correcta delante de Dios? Lo que dice el versículo de Santiago, totalmente, en Santiago 4:13 es, pedís y no recibís porque pedís mal. Y él concluye el versículo, para gastar en vuestros deleites. Según Santiago, la razón por la cual no recibimos al pedir en una oración es porque pedimos para nuestros propios deleites. Si nuestro deleite principal fuera Dios, esa no sería una mala petición, sería una excelente petición. Pedir para gastar en nuestros deleites, si esos deleites fueran en Dios. Pero por lo que nos da a entender el versículo, es que el propósito de nuestras peticiones tiene que ver con los deleites pecaminosos que ofrece este mundo. Tiene que ver con eso. Ese es el problema. ¿Hacia dónde apunta la oración? Lo que tú estás pidiéndole a Dios, ¿hacia dónde apunta? ¿Hacia dónde va dirigido? No se trata solo de lo que pedimos, sino de por qué lo pedimos. ¿Por qué lo pedimos? Porque imaginemos esto. Dos creyentes, verdaderos creyentes, pueden pedir a Dios lo mismo. Y aún así ocurrir que uno lo reciba y el otro no. ¿Por qué?
por el propósito con el que lo piden. Uno puede pedirlo para sus deleites y otro puede pedirlo para deleitarse en Dios. Por ejemplo, supongamos que hay dos jóvenes que son verdaderos creyentes. Ambos piden a Dios un empleo. Uno lo hace para así tener sus propios ingresos y no tener que andar pidiéndole plata a sus padres y poder gastarlo como él quiera. Mientras que el otro lo pide porque desea ayudar a su familia, a sus hermanos en la iglesia y aún dar para la obra de Dios. ¿Cuál recibirá la respuesta a su oración, a la petición que ha hecho en esa oración? Bueno, el resultado de la oración depende única y exclusivamente del propósito que Dios tenga con esos jóvenes. Sin embargo, por lo que nos dice Santiago, el que recibirá la respuesta a su oración será el segundo, el que pidió para ayudar a los otros, a sus hermanos, a su familia, a sus amigos, si es que no lo hizo con una segunda intención. Porque yo puedo pedir a Dios todo eso y decirlo así, pero puedo que en el fondo yo diga, sí, eso, y algo que me queda para mí, para lo otro. Si no hay hipocresía en esa petición, sino hacia dónde apunta verdaderamente la oración, la petición. La petición es correcta, entonces es aquella que se centra en dar la gloria a Dios, tal como lo hace David. ¿Cómo lo hace David? Él dice, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión. ¿Cuál era el objetivo de David? Que piensen bien de mí, que yo soy un buen rey, que yo ando haciendo lo correcto para ayudar a todo el mundo. ¿Era eso lo que él quería? No es cierto. Eso no era lo que él quería. A David no le preocupaba tanto el asunto, porque el problema de David era que era difamado. Pero lo que le preocupaba era que a causa de esa difamación, cuando él quería hablar de Dios, no le creía. Porque entonces eso es puro cuento. Este tipo es hipócrita para que todo el mundo piense que él es un santurrón. Y entonces le creamos que verdaderamente él teme a Dios. Lo veían como si fuera un fariseo. Entonces, él no podía, a causa de la difamación que tenía, poder alabar a Dios con total libertad. No podía. Por eso su petición no es que la difamación que hay sobre él sea quitada. Esa no es su petición. Sino más bien que le permitan a él contar todas las alabanzas de Dios. Porque él quería alabar a su Dios. Por eso su petición era correcta. Porque él quería darle gloria a Dios. Pero no solo eso, porque el versículo nos dice que él quiere hacerlo en las puertas de la hija de Sión. Es decir, él quiere glorificar a Dios en el lugar en el que podrá hacerlo de la mejor manera, en el lugar en el cual podrá escucharlo la mayor cantidad de gente, porque él quiere dar gloria a Dios de la mejor manera posible. No es simplemente, yo quiero dar gloria a Dios porque uno como cristiano tiene que dar gloria a Dios, entonces voy a darle gloria a Dios. No, si voy a darle gloria a Dios, voy a hacerlo de la mejor forma posible. Voy a ir a las puertas de la hija de Sión, a las puertas de la ciudad donde se congregan las personas. Porque él sabía, David, que lo que él más necesitaba era, no que la gente pensara bien de él, sino que lo más necesario para él era dar la gloria a Dios. Porque al ser Dios el objeto de su amor, al alabarle, él sería feliz. Él sería feliz alabando aquello a lo que ama. Esa es la mayor necesidad que toda persona tiene, la necesidad de glorificar a Dios. Solo así se puede ser verdaderamente feliz. Cuando un creyente peca, ¿perderá su salvación? Cierto que no. Un creyente no pierde su salvación al pecar, pero hay algo que sí pierde. Bueno, pierde muchas cosas, pero ¿en qué se evidencia en él? En que él pierde el gozo de su salvación. Aunque esté en paz con Dios, no lo sienta así. Se siente la peor persona del mundo. Se siente terrible porque ha ofendido a aquel que lo ama. No se siente en paz con Dios aunque lo esté. Porque al pecar no le dio al blanco, sino que erró. Pero un creyente que se aparta de su pecado y hace como David y enfoca todas sus peticiones en glorificar a Dios, estará dándole en blanco. Estará haciendo aquello para lo que fue creado, que es la gloria de Dios. Y entonces podrá disfrutar de su salvación. Podrá disfrutar del hecho de ser creyente, del hecho de vivir
para Dios. Así es como debemos presentar nuestras peticiones personales delante de Dios. Así, enfocadas no en nosotros y en lo que nosotros queremos, sino en aquello que ha de glorificar a nuestro Señor. Lo segundo que hace David en este salmo, en esta parte de este salmo de su súplica, es reconocer la justicia de Dios. Por eso vemos que David continúa su súplica haciendo un recuento de las demostraciones de la justicia de Dios en el pasado. Él va a hablar de sucesos pasados. Por eso dice: se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el mar. Y él añade dos palabras claves allí: Higaión y Selah, que no en todas las versiones aparecen, que tienen que ver con el hecho de meditar acerca de esto, de lo que él está diciendo. Entonces vemos que David, al decir esto, él no habla de solamente personas. No, ¿de quién habla él? No habla de individuos, él habla de naciones, países enteros que han hecho lo que a Dios no le agrada, han hecho trampas contra Dios. Entonces, lo que nos busca enfatizar es que Dios, para hacer justicia, no necesita hacer una demostración milagrosa de poder. Dios no necesita decir: no, tal pueblo es muy pagano, yo ya sé que yo a fuego del cielo los mata a todos. Si Él quiere, puede hacerlo. Si Él quiere, puede hacerlo, como sabemos que hizo con Sodoma y Gomorra. Dios puede destruir una nación entera, puede decir que hay un terremoto, y lo hace. Sodoma y Gomorra es el ejemplo que tenemos en la Biblia, pero muchos catástrofes naturales y estos sucesos tienen que ver con el juicio de Dios. Pero lo que nos quiere enfatizar David es que las personas son las causantes, por causa de su pecado, de su propia destrucción. Son las causantes de lo malo que le está ocurriendo. Dios es Señor sobre todo, como ya dijimos, es superior a toda persona, a toda nación, todo pueblo. Él ni siquiera necesita ensuciarse las manos para destruir a un pueblo, para lidiar con sus enemigos, sino que lo hace por su decreto. Él hace que ellos caigan en sus propias trampas. En la Biblia, el ejemplo más claro y textual que tenemos es el del caso de Amán. Nosotros lo conocemos. Amán odiaba a los judíos, en especial al judío Mardoqueo, ¿cierto? E hizo construir una horca para ahorcarlo. Y al final también conocemos lo que aconteció con él. Como dice Esther 7:10, él terminó ahorcado en su propia horca, donde la trampa que él puso, allí cayó. Eso en cuanto a un ejemplo, explícito en las Escrituras. Pero ¿acaso no es lo que vemos en la sociedad actual? No vemos cómo el pecado de las naciones, al sacar a Dios de la ecuación, hace que éstas se degeneren y se vayan poniendo cada vez peor. Las personas sacan a Dios y dicen: no, ya no queremos que se hable de Dios en los colegios, no queremos que se hable de Dios en tal lugar, no queremos que se hable de Dios en las plazas. ¿Qué va pasando con la nación cuando va haciendo eso? Se va degenerando poco a poco. Al paso de las generaciones, al poco de unas cuantas generaciones, la misma nación se habrá autodestruido. De hecho, las grandes potencias del mundo hoy en día tienen un gran problema, y es que, como enfatizan tanto el ego y el yo, muchos no quieren ni casarse ni tener hijos, y ahora hasta en países como en Japón o Corea del Sur le pagan a la gente para que tengan hijos, porque si no se va a acabar el país, porque a causa de sus propios planes malvados están provocando su propia ruina, a causa de sus deseos pecaminosos de enseñar a las personas que el matrimonio no, sino primero su superación personal, sus logros y sus metas y su ego. Las personas se centran en eso, no quieren tener hijos, todo el país sufre por una sola forma de pensar, totalmente alejada de Dios. Por la trampa que pusieron, ellos mismos están cayendo. Eso es así, y ha sido siempre así. Siempre, en todas las circunstancias, aunque nosotros no lo veamos. Aún en sucesos que uno puede decir: no, estos no eran cristianos, no tiene nada que ver con Dios. Pero Dios es juez justo, y cualquier acto de injusticia recibe su castigo. Spurgeon, por ejemplo, pone el caso de la reina María Antonieta de Francia, la cual fue ejecutada en la guillotina. Esta mujer no era temerosa de Dios ni nada, sin embargo fue acusada injustamente. Y dice que al cabo de 9 meses, todos los implicados en su muerte, acusadores, jueces, jurados, fiscales, testigos, todos, sin excepción alguna, perecieron
en la guillotina. Le mocharon la cabeza igual que a la que hicieron que le mocharan la cabeza. Y este es un asunto que uno puede pensar, esto no tiene nada que ver con Dios. Pero Dios es Señor de todo. Y Él es juez sobre todos los sucesos. Y es que vemos cómo Dios es justo entonces en todo lo que Él hace. Y si alguien, por causa del juicio divino, escapa del castigo en esta vida de su pecado, David también habla de una demostración futura de la justicia de Dios, la cual llegará en el día en el cual Dios se vengará del mundo entero. David lo sabe y por eso dice: los malos serán trasladados al Seol. El Seol, el reino de la muerte, el lugar en el cual recibirán la máxima separación del amor de Dios, no de Dios, sino de su amor, el infierno. Allí experimentarán el horror de la ira de Dios en su máxima expresión. El horror de la ira de Dios en su máxima expresión. Y es que Dios actúa de manera similar a un imán. Un imán atrae el hierro hacia él por un lado, pero por el otro lado, ¿qué hace el imán con el hierro? Lo repele. Lo repele, por un lado atrae y por el otro repele. Así Dios con su amor atrae al creyente hacia el cielo y con su ira lanza al pecador al infierno. El amor de Dios es como un lazo que nos va llevando hacia Él, nos protege de todo lo malo y hace que nos pasen cosas que nosotros podemos pensar que son injustas y malas, pero que son para nuestro bien por causa de su amor, para conducirnos al cielo. Pero la ira de Dios sobre una persona deja que esa persona dé rienda suelta a su pecado y sea tan mala como pueda llegar a ser, como Dios quiera permitirle que pueda llegar a ser, para que no se arrepienta, porque Dios está irado contra él. Y entonces recibirá el peor de los castigos, el peor de los tormentos en el infierno. Su amor lo atrae y su ira lo aleja. Y al final recibirá la máxima expresión de su amor y la máxima expresión de su ira. El infierno es llamado el lago de fuego en Apocalipsis 20:15. Se nos habla de un lago para darnos a entender la abundancia de los tormentos que habrán allá, lo grande que es. Porque la imagen que se tiene de un lago es que tú miras como el mar. Sabes que tiene un límite, pero no sabes dónde está, no alcanzas a verlo. Así de abundantes serán los tormentos en el infierno. Se nos habla de que es de fuego, para que entendamos la intensidad de los mismos, para que entendamos cuán terribles serán esos sufrimientos. El infierno, es el destino final de los malos. Pero ¿quiénes son los malos? Nosotros podríamos pensar como piensa todo el mundo: los malos son los que la sociedad dice que son los malos. Pero David nos aclara quiénes son los malos. Él dice: todas las gentes que se olvidan de Dios. Esos son los malos. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Estas personas se olvidan de Dios y viven su vida como si Dios no existiera. Esto es precisamente lo contrario al propósito para el cual fueron creados. Si debían darle gloria a Dios, al olvidarse de Dios, no le van a dar ninguna gloria, sino que hacen todo lo contrario. En lugar de exaltar el santo nombre de Dios, lo rechazan y buscan darse gloria a ellos mismos, usurpando en su ego en lugar de Dios. Precisamente por eso su castigo será tan terrible. Y vemos que es el mismo castigo del diablo y sus ángeles. Por eso van a recibir el mismo lugar de tormento que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Porque están imitando, se están tratando y creyéndose a sí mismos dioses. Pero nuestro Dios es santo y siempre hace lo que es justo. Y no hay nada por lo que castigar a estas personas que aquellos que han ofendido su santidad. Por eso es tan importante siempre tener presente a Dios, porque para Él es que nosotros hemos sido creados. Un comentarista dijo una vez: el recordar a Dios es el manantial de la virtud, el olvidarle la fuente del vicio. Y aunque la gente se olvide de Dios, Dios nunca se olvida de ellos. Nunca se olvida de ellos. Pero no solamente de ellos, sino también
de los que le necesitan, de los que claman a Él. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, dice David. ¿Quién será el menesteroso? Podríamos pensar que es una persona que anda en la calle pidiendo limosna. Pero eso no es lo que el texto nos dice, ¿cierto? Pues el texto mismo nos da la respuesta. Nos acabó de decir que los malos son las personas que se olvidan de Dios. ¿Quiénes son aquellos que no han de ser olvidados? Los que no olvidan a Dios, los que se acuerdan de Dios, los que lo tienen presente, los que lo conocen. Conocer a Dios no es solamente decir yo creo en Dios, ¿cierto? Sino reconocerlo como tal. Porque mucha gente dice que cree en Dios, pero en lugar de ver a Dios como Él es, lo ven como ellos quieren, a su conveniencia. Eso les lleva a hacerse su propia idea de Dios y en consecuencia se olvidan del verdadero Dios, caen en el grupo de los malos, porque siguen las fantasías de su muerte, de su mente, y buscan darse gloria a sí mismos. En cambio, los que conocen a Dios reconocen que no pueden hacer nada sin Él, porque dicen, yo soy un miserable pecador, ¿yo qué puedo hacer sin Dios? ¿A dónde iré yo sin Dios? Se ve a sí mismo como un árbol. Un árbol no puede decir, tengo sed, voy a tirar la raíz para buscarlo. No puede. Está allí plantado, no puede hacer nada. Depende de que el agua venga a él. Depende de que el agua venga a él y lo alimente. Entonces será capaz de sobrevivir. Cuando el agua llega a él, solamente una persona que se reconoce que no puede, que necesita de Dios, será un árbol que dará fruto. Como dice el árbol del Salmo 1, cuya hoja no cae y siempre da fruto en su tiempo y todo lo que hace prospera. En las bienaventuranzas el Señor se refiere a estos menesterosos como los pobres en espíritus, en Mateo, y en Lucas simplemente como los pobres. Por eso vemos la relación que existe aquí en este salmo entre los menesterosos y los pobres en el versículo 18. Vemos que David dice, la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. ¿Será que acaso Dios defraudará a los que han confiado totalmente en Él? Los dejará avergonzados, se olvidará de ellos. No. Aquella persona que diga, yo no tengo confianza en mí mismo, ni en las otras personas, yo confío en ti, y por eso a ti me... Ese es un menesteroso. Ese es un pobre, porque dice, yo no confío en mí, ni en las otras personas, ni en lo que tengo, ni en nada, solamente en ti. A ti me entrego. Aquel que reconoce a Dios. ¿Por qué dice estas cosas? Porque sabe a Dios, sabe quién es Dios, conoce a Dios, sabe que Dios puede ayudarlo, puede sacarlo de su terrible situación, que Dios no lo va a abandonar, a pesar de las injusticias que está experimentando. Dios no dejará que su esperanza sea en vano. Dios no dejará que tu esperanza sea en vano. Dios no se olvida de nosotros, aun cuando nosotros pudiéramos pensar, Dios se olvidó de mí. Dios no lo hace, no lo hace. Por eso es que es importante reconocer la justicia de Dios. Si nosotros vamos a pedirle algo a Dios, debemos tener presentes sus atributos. De lo contrario, no podemos decir que le conocemos. ¿En base a qué atributo voy a pedirle qué cosa? ¿Cierto? David que está pidiendo por justicia y por eso medita acerca de la justicia de Dios. Tercero, clamando para que Dios manifieste su justicia. Después de que David realizó su petición personal y ha reconocido la grandeza de Dios en sus juicios pasados y en el gran juicio que ha de venir, él pide a Dios para que muestre su justicia ahora, en el presente. Habló del pasado y del futuro, pero él quiere verlo ahora. Por eso dice, levántate, oh Jehová. No se fortalezca el hombre. Ante todas las injusticias que cometen los hombres, David pide a Dios que haga algo, porque él observa cómo la maldad del hombre crece día con día, porque se han olvidado de Dios y se creen sus propios dioses. David desea que Dios haga justicia, y por eso le dice, sean juzgadas las naciones delante de ti. Él quiere que los hombres que se han olvidado de Dios reciban su merecido por su orgullo y por su arrogancia. Que no se sigan jactando de vivir creyéndose dueños de su vida y que pueden hacer lo que ellos quieran. Como dice uno, lo que se les dé la gana.
Porque el problema es que ellos olvidan algo muy importante. Ellos no son Dios. Por el contrario, al igual que todos nosotros, están delante de Dios. Nuestras vidas están expuestas delante de Dios. Él es testigo de todo acto realizado. Aunque yo me meta en el más oscuro callejón, aunque me meta en el profundo del mar, aún si meto las manos en la tierra y hago una vaina ahí que ni yo veo, Dios lo ve. Dios lo ve todo. Él es testigo de toda acción. Nadie puede ocultarle nada a Dios porque todos estamos ante Él. David desea entonces que esto sea así, para que los hombres dejen de creerse a sus propios dioses, para que se aparten de su maldad. Por eso le pide: pon, oh Jehová, temor en ellos, porque así como ellos actúan y se olvidan de Dios, están dando a entender que no tienen ningún temor de Dios. ¿Cómo van a tener temor de Dios si ni saben quién es Dios? Son como un niño ignorante que ve un cable por ahí y dice: ay, qué lindo, voy a morderlo, y se pone a morder el cable. Se va a terminar haciendo daño a sí mismo, no lo sabe. David no solamente quiere juicio sobre los enemigos de Dios, sino que además él desea que esos enemigos se arrepientan de su maldad. Él desea que se arrepientan de su maldad. Él desea juicio, sí, sobre los enemigos de Dios, pero también desea que haya una oportunidad de arrepentimiento. El hombre que se ha olvidado de Dios, que no tiene temor de Dios en su corazón, es porque se encuentra separado de Dios por causa de su pecado. Cuando una persona comete un pecado que ella misma es consciente que lo está cometiendo, busca tranquilizar su conciencia y engañarse a sí mismo. Por ejemplo, una persona mata a otra. ¿Qué es lo que va a procurar hacer? Un vil pecador, ¿qué va a hacer? Que no se reconoce como tal. Esconder el cuerpo para que nadie lo descubra. Él no va a querer que lo pongan preso. Él va a querer ocultar su crimen. Así, nadie lo va a descubrir. Él va a poder seguir libremente porque habrá escapado de las leyes de los hombres, olvidándose por completo que hay un Dios que lo ve. Pero no solamente eso, también están los que buscan callar su propia conciencia y cometen el pecado. Por lo menos una mujer que está embarazada y no quiere tener ese hijo, ¿qué va a querer? Que eso no sea algo ilegal, que todo el mundo esté de acuerdo. Va a decir: hombre, pero, ay, si yo la madre voy a ser la madre y me van a estigmatizar entonces por ser una madre matahijos. Que todos estén de acuerdo. Hay que sacar leyes que promuevan que se maten a los niños antes de que nazcan. Eso es lo que van a querer, porque a causa de su pecado van a querer que todos los demás piensen igual para que así nadie diga que sea pecado. Pero se olvidan que hay un Dios que juzga, a pesar de que si todos nos pusiéramos de acuerdo en decir lo bueno es esto y lo malo es esto, Dios es justo. Dios es justo. Si las personas tuvieran temor de Dios, fueran conscientes de su mirada sobre nosotros y de que no pueden esconder su pecado, sabrían que no pueden hacer nada contra Él. Sabrían que no pueden oponerse a su voluntad. Sabrían que son solamente hombres. Dice David: conozca las naciones que no son sino hombres. No son nada delante de Dios. El hombre, como se ha olvidado de Dios, se cree dueño de su vida y piensa que no tiene que rendirle cuentas a nadie y que puede hacer lo que él quiera, ¿cierto? Pero sin importar si es un rey, sin importar si es, no sé, un astronauta, una persona que ha logrado algo que nadie más tiene, ya sea que lo heredó o lo consiguió por sus méritos supuestamente, eso no lo hará que deje de ser un hombre. No importa los muchos estudios que yo tenga, ni las prácticas que haya hecho, ni los títulos que me den, ni la política, nada puede lograr que yo sea más que un simple hombre, que yo sea más que un pequeño grano de arena delante del que es todo en todo. Que un hombre conozca que no es sino un hombre, es pedirle a Dios que haga que las personas se den cuenta de lo débiles que son unos frágiles y desgraciados mortales, que no tienen punto de comparación con Dios.
Quizás si la gente se dan cuenta de su miserable existencia, se acuerden del Dios que los creó y vuelvan su mirada a Él para que los rescate de su necedad, de su vana manera de vivir. Lo que David está haciendo es pedir que Dios tenga misericordia de todos los hombres y los guíe al arrepentimiento. Él sabe que Dios hará justicia, pero aún así ruega que éste tenga misericordia. Este es el deseo mismo de Dios, pues las Escrituras nos dicen, cierto, que Él quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Pero ya sea que se arrepientan o que reciban la justa retribución de Dios por sus malas obras, David pide que todos los hombres reconozcan que Dios es Dios y es Señor soberano sobre todos. Y sabemos por su palabra que así será, que todos lo van a reconocer. Dios mismo lo da testimonio de eso. Veamos Isaías 45, versículos 22 y 23. Vemos cómo Dios mismo nos ha propuesto esto. Dice Isaías 45, versículos 22 y 23. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla, jurará toda lengua. En última instancia, lo que David está pidiendo es que Dios sea glorificado en toda la tierra. Quiere que todos los hombres den gloria a Dios, y lo harán por medio de su justicia, ya sea recibiendo la recompensa o el castigo por sus obras. Aplicaciones. Miremos esto. Cuando nosotros oramos, ¿cuál debe ser nuestro proceder? Debemos pedir a Dios para que satisfaga nuestros deseos egoístas y vanos, que no tienen nada que ver con Él. Porque si es así, obviamente nuestras oraciones que están mal, porque no buscan la justicia de Dios, sino la nuestra. Cuando pedimos algo a Dios, debemos hacerlo con humildad, como lo hacía David, y no pensar, ay, pero yo oro a Dios humildemente. Uno puede caer en un gran peligro, y es que yo puedo ser altanero sin darme cuenta. Yo no tengo que decir palabras ofensivas ni andar mandando a Dios para ser altanero. Simplemente puedo hacerlo pidiendo cosas como si Dios me debiera algo a mí. Como si Dios me debiera algo a mí, viendo que yo le debo todo a Él. Cuando nosotros oramos, muchas de nuestras oraciones van enfocadas en qué? En que tengamos o recibamos muchas cosas o muchos bienes materiales, o van enfocadas a lo espiritual. Muchas veces le decimos a Dios, dame una buena esposa, pero no pedimos a Dios, enséñame así, enséñame a mí a ser un buen esposo. Muchas veces pedimos estas cosas, que te dé gloria a ti. Dame un empleo. ¿Para qué? Tenemos en cuenta todas estas cosas al orar, o a veces simplemente, esto es lo que quiero y ya. Pero ¿por qué estoy pidiendo eso? Al orar debemos reconocer además quién es Dios. Debemos tomarnos un tiempo para meditar sobre Dios. Muchas veces oramos y no meditamos. Muchas veces no quedamos meditando acerca de Dios. A veces hasta debemos hacer una pausa en la oración, dejar la oración, meditar acerca de Dios y proseguir orando. O meditar a lo largo del día, si es preciso, antes de continuar. ¿En qué hemos de meditar? En Dios como tal, en sus atributos. En sus atributos. David había meditado. Si David está diciendo esto, lo está diciendo porque ya antes había meditado en la justicia de Dios. Por eso puede expresarse tan claramente acerca de Él. Hemos de meditar acerca de quién es nuestro Dios y confiar en que Él nos ayudará. Que si nosotros estamos hasta aquí hoy es porque Dios nos ha ayudado. Que si tengo un empleo, una esposa, si tengo hija, es porque Dios me los ha dado. Y si Dios me ha dado todo hasta ahora, no me va a dejar botado a mitad del camino y me va a decir, bueno, ya tienes esto, mira tú a ver cómo te desempeñas solo. No,
Dios no me va a traer hasta aquí para dejarme a mitad del camino, sino que Él me perfeccionará hasta el fin. Debemos creer que en verdad Dios es justo, que Dios mira nuestra causa, nuestro sufrimiento, nuestro dolor, que Él lo conoce. No simplemente decirlo y ya. Debemos creer que es así, que Dios está aquí, que Él sabe que yo estoy sufriendo, que Él no es totalmente ajeno a mi dolor, sino que Él es nuestro Dios, nuestro Padre, y que nos ayudará, no solo por nosotros, sino por amor de su santo nombre. Al orar también debemos tener en cuenta no pedir solamente por nosotros, sino también pedir por nuestros hermanos, también por nuestros semejantes, por aquellas personas que vemos todos los días que no conocen a Dios. Y si es así, por estas personas, debemos pedir también aún por los que nos odian, nos aborrecen, nos critican, por los que nos engañan, por los que nos defraudan. Debemos pedir por ellos, porque nuestro deseo debe ser que todas las personas procedan al arrepentimiento. También tengamos mucho cuidado de cuando orar, no lo hagamos de adorar, no hacerlo de forma hipócrita, diciéndole a Dios, dame esto, porque así tu nombre será glorificado si hago esto, esto y esto, y después cuando me lo da, no hago nada de lo que dije. O no tengo la intención de hacerlo siquiera al orar. No tengo la intención, sino es simplemente como si tratara de manipular a Dios con mi oración. Y sobre todo, tengamos presente que sea lo que sea que pidamos, sea para nosotros, para nuestros semejantes o incluso para nuestros enemigos, sea lo que sea que pidamos, apunte a glorificar a Dios. Apunta a glorificar a Dios. Ese debe ser nuestro mayor deseo al orar, que el nombre de Dios sea glorificado en toda la tierra. Oremos. Amado Dios y soberano Padre, gracias por tu amor infinito. Gracias, Señor, porque tú eres Dios justo y fiel. Nosotros reconocemos que somos viles y miserables pecadores delante de ti, que no merecemos nada de lo que tú nos has dado. Pero también reconocemos, Señor, que no es por nosotros, sino por los méritos de Cristo. Señor, te pido, no por mí, sino por Cristo, Señor, te suplico, nos concedas un corazón que quiera servirte genuinamente, un corazón que todas las mañanas cuando se despierte, lo primero que nos guíe, que nos despertemos, lo primero que nos guíe a hacer, sea a buscarte a ti, sea a pensar qué he de hacer hoy para glorificar a mi Dios. Danos un corazón que anhele darte gloria a ti, Padre, porque muchas veces decimos que queremos darte gloria, pero lo que hacemos a lo largo del día demuestra todo lo contrario. Perdónanos, Señor, por favor, y guíanos, ayúdanos en nuestra debilidad, ayúdanos, líbranos de nuestra hipocresía, Padre, líbranos de nuestra religiosidad. Ayúdanos a vivir una vida santa y recta delante de ti. Una vida que te dé gloria y que sea testimonio al mundo entero de que tú eres nuestro Dios. Gracias, Padre, por tu misericordia, que nos concedes el privilegio de presentarnos hoy ante tu presencia. Gracias, Señor, porque tú eres Dios fiel y justo. Y nos encomendamos, Padre eterno, y en el nombre de Cristo, tu Hijo. Amén.